Hola amigos, ¿qué tal? Soy Nacho Rodríguez. Hoy es 16 de octubre del 2024 y tenemos noticias muy importantes de último minuto. La primera es que hay varios efectos con la sentencia de García Luna. Y el primero es que el día de hoy anuncia la mano derecha de Norma Piña que se pela del país en unas semanas más. También otro efecto, eso es importante, ya también ordena ahora sí de manera legal a los jueces regresar a trabajar a partir de lunes. Ya no hay vuelta de hoja, ya no pueden hacer absolutamente nada. Y por cierto, también sale, por increíble que parezca, Felipe Calderón a justificar por qué contrató y permitió que García Luna fuera un narcofuncionario. Y vamos a arrancar. El día de hoy, hace unos minutos en medio, o como causa, más bien dicho, de la sentencia de Genaro García Luna, hoy salió Juan Pablo Gómez Fierro anunciando que va a declinar a participar en la elección de juez. Hoy decliné ante el Senado de la República, dice Juan Pablo Gómez Fierro, mi candidatura para participar en cualquiera de los procesos de elección popular para ocupar el cargo de magistrado de circuito, por considerar que la reforma al Poder Judicial es contraria a los valores de la República y la división de poderes. Asimismo, solicité al Consejo de la Judicatura Federal concluir mi gestión el 31 de octubre del 2024, o sea, se va en 2 semanas. Durante mi encargo siempre actué con lealtad, honradez, independencia, imparcialidad, objetividad y profesionalismo, sobre todo con un gran compromiso con la institución y con México. Estoy seguro que la historia nacional reivindicará la gran labor del Poder Judicial de la Federación en la protección de los derechos humanos y la defensa del orden constitucional. Continuaré desde la sociedad civil, o sea, supongo que es de la oficina de Claudia X González, defendiendo esos mismos valores. Y entonces hoy finalmente anuncia su retiro. Y ese es interesante, aquí está su carta de renuncia, es un poco lo mismo, ¿no? Dice puro rollo, pero bueno, al final dirigido al Consejo de la Judicatura, porque salió sorteado por tómbola este señor. Y bueno, ahora dice que no quiere participar, ¿no? Y que va a renunciar. Este cuate, acuérdense que con él es que arranca el principio del fin del Poder Judicial. Él, Juan Pablo Gómez Fierro, es el responsable del inicio de la debacle. ¿Por qué? Porque en el 2021, si se acuerdan, se aprueba una ley eléctrica en leyes secundarias, en donde, bueno, finalmente se menciona este tema del despacho eléctrico y otras cosas, y 24 horas pasó publicada la reforma a la ley eléctrica, y Juan Pablo Gómez Fierro, como juez de distrito, dio un amparo, una suspensión definitiva, y en ese momento se canceló la ley eléctrica. Fue la primera vez que los mexicanos y también el gobierno de Morena, el gobierno de López Obrador, se dio cuenta de que estos jueces tenían no solo un montón de poder, porque él es un juez de distrito que pudo frenar una reforma a leyes secundarias aprobada por mayoría en la Cámara de Diputados y Senadores, pero además tenían una propia agenda política, una propia agenda en ese sentido de defender aquí a eléctricas extranjeras. Y él, Juan Pablo Gómez Fierro, así empezó a tumbar un montón de leyes, la ley de hidrocarburos, la ley de telefonía, del registro de padrón único de telefonía móvil y un montón más. No tienen idea cuántas leyes tumbó Juan Pablo Gómez Fierro como juez de distrito. Juez de distrito, esto es increíble. Y entonces, ¿qué pasó? Bueno, pues Juan Pablo Gómez Fierro, bueno, se convirtió en un personaje, pues conocido, obviamente porque al propio Obrador y aquí los youtubers empezamos a revelar todo esto, pero al final llega Norma Piña, porque incluso él empezó a operar antes de Norma Piña y lo asciende. Norma Piña lo manda de juez de distrito y aquí en ese momento toma su protesta este mismo año como magistrado de circuito. O sea, es recompensado Juan Pablo Gómez Fierro por esta actitud de defensa de los extranjeros. Era la mano derecha, era el personaje principal, incluso ahorita era de los principales líderes de la resistencia, como le dicen, a la reforma judicial, y hoy anuncia su renuncia. Caray, ¿qué más puede? Y esto es un efecto secuela de la sentencia de García Luna. ¿Por qué? Porque acuérdense que García Luna tenía controlado con Norma Piña la Suprema Corte. No hay que olvidarnos de eso. A Genaro García Luna tiene metida a mucha gente ahí. Empezó por Norma Piña y por un montón de gente. Esta es la una.
hay otra secuela que también vale la pena destacar. Horas después de que sale el fallo del Consejo de Nueva York, la sentencia definitiva con 38 años, porque aunque no creen, todavía había cierta esperanza de que lo fueran a liberar o que iba a ser una sentencia de 5 o 6 años, pero son de 38 casi 40. La judicatura sesiona horas después y vota de manera unánime para reiniciar las labores en los juzgados y tribunales. Esto es muy importante. Ya se acabó ahora sí el paro de manera oficial y si no regresan van a tener problemas. Y esta es la circular, que incluso no quieren firmarla a los consejeros, pero fue votado por unanimidad, que dice lo siguiente, vamos a leerla. Se informa que en sesión ordinaria celebrada el día de hoy, el Pleno del Consejo de la Judicatura, entre ellos Norma Piña, determinó lo siguiente. El día 21 de agosto, la JUFET decretó la suspensión de labores con atención de casos urgentes, que implicó que la justicia federal dejase conocer casos ordinarios para concentrarse solo en casos de urgencia. La finalidad de esa declaratoria, conforme lo señalaron, fue manifestarse en forma pacífica en contra del proceso de reforma judicial y en defensa de la independencia judicial y su fundamento. Según adujeron, fue el ejercicio de derechos propios de las personas juzgadoras de fuente constitucional y convencional. Uno de los principales efectos de la declaratoria de suspensión de labores con atención de casos urgentes fue permitir que el personal jurisdiccional adscrito a tribunales y juzgados pudiera igualmente manifestarse en contra de la reforma judicial sin incurrir en ninguna causa de responsabilidad administrativa, laboral o de cualquier otra índole. El 11 de octubre, la JUFET consultó a sus gremiados si era oportuno continuar con la suspensión de actividades jurisdiccionales con atención de casos urgentes, sin que ello significara abdicar de otras formas de protesta pacífica, emitió un comunicado en el que informó a la opinión pública el resultado de la votación de personas juzgadoras sobre el levantamiento de la suspensión de labores con atención de casos urgentes. Ese resultado favoreció el levantamiento de la declaratoria de suspensión de actividades. Continúo. Consecuentemente, desde el momento en que decidieron reanudar labores, hoy, 16 de octubre, deben tramitar todos los asuntos jurisdiccionales y no solo los considerados urgentes. Hoy, por otra parte, de conocimiento público y hecho notorio que trabajadores de tribunales y juzgados han expresado su intención de persistir en manifestaciones y protestas en contra de la reforma judicial y los actos que trae aparejada su aprobación, así como de reivindicación de derechos laborales, o sea que muchos hicieron caso omiso. Entre las medidas que han puesto en marcha a ese efecto está la de no reanudar labores. Esta decisión, sin prejuzgar, no está respaldada por la declaratoria de suspensión de actividades jurisdiccionales con atención de casos urgentes, que fue levantada como efecto de la votación organizada por la JUFET. En el ámbito del derecho burocrático, se reconoce la posibilidad de que los trabajadores al servicio del Estado puedan paralizar labores en defensa de sus derechos laborales. Sin embargo, en el caso concreto, no se advierte que los trabajadores, a través de los medios que proporciona el derecho, hayan ejercido alguna de las figuras previstas en las leyes burocráticas correspondientes, o sea, no han ejercido el derecho a huelga como tal. En ese orden, dice, y esto es importante, el acto de protesta consistente en no reanudar labores, impedir el acceso a los edificios de los tribunales y no dar trámite a los asuntos jurisdiccionales de la competencia del Poder Judicial de la Federación, tampoco encuentra respaldo en el derecho burocrático, se están siendo totalmente violatorios a la ley. Y está diciendo el propio Consejo de la Judicatura, la propia Norma Piña. Por lo tanto, en aras de prevenir que con tales formas de protesta se pudiese fincar responsabilidad de cualquier tipo en perjuicio de los trabajadores, se deberán reanudar actividades completas en todos los tribunales y juzgados del país, en los horarios de ley y en las mismas condiciones laborales que han prevalecido hasta ahora. Lo anterior no implica que el Consejo de la Judicatura Federal dará inicio a procedimientos de responsabilidad de manera oficiosa respecto a ninguno de los trabajadores del Poder Judicial de la Federación. Así que los vuelvo a proteger, pero bueno. Por el contrario, el Consejo de la Judicatura reafirma el compromiso adquirido con representantes de titulares y trabajadores de implementar a la brevedad los acuerdos alcanzados en los términos de la circular 21-2024 del pasado 9 de octubre en las mesas de trabajo desarrolladas en las semanas previas, así como el derecho de los trabajadores de manifestarse en modalidades que no afecten la prestación de servicio de impartición de justicia. Finalmente, se hace notar que los titulares de tribunales y juzgados, al reanudar labores en términos de ley, están obligados a dar cumplimiento a las disposiciones en materia administrativa, entre otras, el control de asistencia a fin de garantizar el óptimo desempeño del servicio público de impartición de justicia. O sea, está diciendo que si no llegan a trabajar, los van a despedir, ¿no? Es en pocas palabras. Y esto, aunque lo firma el secretario ejecutivo del Pleno, esto fue aprobado por todos los consejeros de la Judicatura, entre ellos, ojo, Norma Piña. Así que ese es un segundo efecto del tema de Genaro García Luna, ¿no? Ya es tirar la toalla. Después de esto, yo honestamente no veo que la Suprema Corte
vaya a declarar inconstitucional la reforma judicial. No lo veo. No, ya estamos viendo que, bueno, al final, si se sale la mano derecha a Juan Pablo Gómez Fierro, se le dicen a los jugadores, ya amenazándolos, güey, tienen que estar a trabajar. Si no, ahora sí los voy a descontar el día. Y si no los corro, se acabó. Se acabó la protesta. Ya hoy han declarado la derrota. Bueno, me puedo equivocar tal vez. En una de la Suprema Corte intenta hacerlo. Pero la verdad es que ya lo veo muy difícil. ¿Por qué? Por el tema de García Luna. En serio, este tema le pegó muy fuerte a Norma Piña. O sea, finalmente no pudo. No pudo salir García Luna. Él quería pues que le dieran 20 años o 10 años. Pero no, le dieron 40 años y el juez lo exhibió, que dices narco. Si eres narco. Salió de Felipe Calderón. Enfrentar el crimen organizado como presidente de México fue una de las decisiones más difíciles de mi vida, pero lo volvería a hacer porque es lo correcto. O sea, volvería a tener un narcofuncionario. El verdadero enemigo de nuestro país es el crimen organizado que secuestra, extorsiona y mata a ciudadanos, especialmente a nuestros jóvenes. Mi política de seguridad tuvo aciertos y errores. ¿En serio? Enfrentamos a un enemigo poderoso que busca la captura del Estado, es decir, controlar territorios por la fuerza, apoderarse de instituciones, corromper funcionarios y vivir a atemorizar a la sociedad. A pesar de todo, en 2012, ¿dónde está? Cuando dejé el gobierno, el Estado avanzaba y el crimen organizado retrocedía, dice este personaje increíble, ¿no? A pesar de todo. A pesar de que Genaro García Luna fue narcofuncionario. Sobre el caso García Luna señaló, 1. Nunca tuve evidencia verificable que lo involucrara en actividades ilícitas, ni tampoco recibí información en ese sentido de agencias de inteligencia, mexicanas o extranjeras, que entonces confiaban en él e interactuaban con él. Pero claro que hubo un montón de evidencias. No, o sea, hasta el propio García Luna, al propio Noroña se lo decía en su cara. No he tenido acceso a las evidencias de los testimonios que se presentaron en el juicio, pero soy hombre de leyes y respeto la acción de los tribunales. Asumo que han actuado conforme a su leal saber y entender. Por lo mismo, soy partidario de que quien infringe la ley debe asumir las consecuencias de sus actos. 3. La lucha por la seguridad de los mexicanos no era responsabilidad de una sola persona, sino de todo un equipo de gobierno que cometió el crimen con toda la fuerza del Estado. 4. Este caso no demerita la lucha valiente que dieron miles de mujeres y hombres defender a México de su verdadero enemigo, el crimen organizado, aún a riesgo de su propia vida. Es increíble que esté escribiendo esto, ¿no? Han pasado ya 12 años desde que dejé el gobierno. La sociedad hará su balance y comparará lo que hice yo y lo que hicieron los gobiernos posteriores al mío y verá con sus propios ojos si el crimen hoy avanza o retrocede. Para mí un presidente solo tiene 2 opciones ante el odio y la maldad de los criminales, luchar o abdicar. Yo elegí luchar a pesar de todo porque era y es lo correcto legal, moral y políticamente. Abdicar frente al crimen significa abandonar a las personas y a las familias a su suerte frente a un enemigo poderoso y perverso, dejándolas en manos de criminales. Luchar significa cumplir 2 responsabilidades básicas de todo Estado: proteger a la gente y hacer que se cumpla la ley. ¿Qué ha hecho falta para...? ¿Qué dice? Bueno, ahí se va, ¿no? Entonces, dice, el nuevo gobierno tiene la oportunidad de actuar eficazmente en defensa de las familias mexicanas. Puede fortalecer lo que se haya hecho bien y corregir lo que se tenga que corregir, tanto en mi gobierno como en los que me sucedieron. Ojalá pueda convocar una verdadera política de Estado en materia de seguridad y justicia que, más allá de la polarización política, sume los esfuerzos de todos para derrotar al verdadero enemigo de México. Bueno, ahí está. Increíble, Felipe Calderón, que escriba esto, ¿no? O sea, es verdaderamente insólito. Todavía defendiendo su política de seguridad, a pesar de que hoy fue sentenciada su política de seguridad. Hoy fue sentenciado Genaro García Luna a 40 años de prisión, precisamente por liderar la seguridad, tanto de Calderón, pero también de Fox, que quede claro. Él arranca con Fox, incluso arranca, ¿no? Con Cedillo, con Salinas, como con el tema de proteger a el asesino de Colosio, al segundo tirador, ¿no? De Colosio. Ahí arranca. O sea, es un personaje que la verdad es que empezó con los priistas, aunque con los panistas fue de manera muy siniestra. Pues un personaje clave en pues el narcoestado, la narcopolítica que dominó pues los gobiernos panistas y priistas también. En fin, estuvo muy fuerte y hoy, pues, en serio, es increíble que escriban esto. Se llama la era de la posverdad. Ellos quieren poner su narrativa para que hay gente que digan, ay, sí, tiene razón, presidente. La verdad es que hay gente, sí, pero ya es mínima, muy pequeñita, que cree. Ya ni los panistas le creen a Calderón. Hoy Marco Cortés le demandaba a Calderón que él es el culpable. Calito también, en fin. Ya ahorita Calderón, si quería regresar a México, ya lo veo súper difícil. Bueno, amigos, eso es todo. Hasta luego.